El terreno policial, Sofi. Sí, exactamente. Vamos a hablar acerca de 6 adolescentes que en el año 2023 fueron ascendidas a Primera División de Hockey sobre Césped del Club Alemán. El 23 de abril de ese año se llevó adelante a las 23 horas este ritual de iniciación o, entre comillas, de bautismo para aquellas que son las nuevas ingresantes. Estaba realizado o organizado por otras jóvenes que también son jugadoras de hockey de este club de entre 20 a 30 años, 10 específicamente. De estas 6 adolescentes, una de ellas denunció que había sufrido actos relacionados a abuso sexual simple, porque en un primer momento les habían dicho que tenían que llevar ciertas prendas de vestir que fueran previstas para mancharse, entre comillas. Bueno, en función de eso comienza todo este ritual que algunos lo consideran como hasta normal en este tipo de prácticas, pero para esta adolescente que en aquel momento tenía 16 años, esto no fue para nada normal. Inclusive les pidió a las jóvenes que organizaban este evento que no las filmaran, porque aparentemente habían filmaciones, era parte de ese mismo ritual, entre comillas. Bueno, ustedes saben todo lo que esto generó, ¿no? Tanto es así que en un primer momento, en ese mismo año, en el 2023, la causa queda archivada y estas 10 jóvenes acusadas que habían estado en esa organización o habían sido parte de ese ritual, bueno, quedan totalmente, diríamos, allí, en stand-by, porque la causa había quedado archivada. El fiscal que había tomado la causa en primera instancia consideró que eran prácticas que estaban dentro del encuadre de las bromas. ¿Se acuerdan ustedes, sí, claro, no? Que hablábamos de eso. Pero claro, esto fue apelado por el abogado querellante de la adolescente que acusa acerca de estos hechos y a partir de allí comienza otra etapa de esta investigación. Y es por eso que en el día de hoy se llevó adelante una audiencia sumamente importante porque era para conocer la imputación de estas 10 mujeres que son parte de este club, que son jóvenes, decíamos, entre 20 y 30 años, que arriesgan una pena de entre 3 a 10 años de prisión por la acusación de la cual hoy se les endilga, ¿no? O sea, puede ser desde excarcelable hasta prisión efectiva, recordando siempre que ninguna de las imputadas tiene antecedentes penales. Exactamente. Bueno, quizás sea la vía de la excarcelación, ¿no? Teniendo en cuenta esta consideración, pero eso dependerá de la justicia. Lo cierto es que hoy estaba previsto que de estas 10, al menos 6 fueran imputadas, pero por una cuestión de tiempos, porque declararon también en esta audiencia, solamente 2 quedaron imputadas bajo esta calificación de la cual arriesgan esta pena que mencionábamos. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía el abogado querellante de esta adolescente, que en la actualidad tiene 19 años. Se cumplimentó finalmente la orden que venía desde la Procuración Junta y la Jefatura Fiscal de imputar a las 10 jugadoras del club alemán por el delito de abuso simple agravado por ser cometido por 2 o más personas. Estaba previsto para el día de hoy que se le formulara la imputación formal, valga la redundancia, a 6 de las 10 jugadoras, pero por motivos de hora y agenda solamente se alcanzó a tomar 2 declaraciones en el día de la fecha. Declaró la primera de las imputadas, en esencia no ha negado los hechos, los ha descrito casi, diría en gran parte con gran similitud o identidad con lo relatado por la víctima, lo que sí, lógicamente, desde su postura da a entender que la interpretación del significado de esas conductas, a su entender, no sería delictivo. El significado que, si se quiere, que se le atribuye a cada una de las distintas conductas que formaron parte de esta bienvenida, entre comillas, que se realizó ese día. Básicamente, si separar los actos, si cada uno en sí o en conjunto con los demás tienen o no un significado sexual, que es lo que nosotros entendemos que sí, que hay tocamientos que en otro contexto tal vez podrían no considerarse abusivos, pero en el contexto que se ha dado y vistos todos en conjunto y en la duración que tuvo el hecho en sí, dan a entender que sí hubo un significado sexual. Esto lo opinó también el juez de garantía al rechazar el archivo y lo opinaron también personas muy calificadas y especializadas en materia de delitos contra la integridad sexual, como lo son la fiscal adjunta y el fiscal jefe. La principal prueba es el relato de la víctima. Bien.
Bueno, se han llevado una serie de peritajes, por supuesto, ¿no? Como la cámara Gesell, como ciertos estudios psicológicos y psiquiátricos también que se hacen en este tipo de casos. Y ustedes escuchaban allí el abogado con respecto a la audiencia que se llevó adelante en el día de hoy. Decíamos que son 10 las acusadas. La audiencia para hoy estaba prevista para 6 de ellas, el resto iba a ser la semana que viene. Pero por una cuestión de tiempo, porque empezaron a declarar, es que eso se ha extendido, por eso solamente quedaron imputadas 2 de las 10 y la semana que viene van a ser el resto de las audiencias para ver la situación procesal de cada una de las restantes jugadoras. En cuanto a un testimonio de la madre de una de estas jugadoras acusadas, la versión obviamente que es diferente, ¿no? Si bien reconocen que este tipo de acciones se llevan adelante cuando se inicia en una nueva etapa de este deporte, bueno, en realidad no lo consideran que esté relacionado a caso de abuso, sino todo lo contrario, que es parte, ¿no?, de este, entre comillas, ritual o de esta actividad que hacen cuando se lleva adelante este bautismo, ¿no?, de ingreso a una nueva instancia deportiva. Esa es la gran definición que tiene que tomarse acá, en definitiva. Esa es la división, exactamente. Si fue parte de algo bromista o que fue parte de ese bautismo normalizado quizás, o si en realidad hubo una práctica relacionada a un abuso sexual simple, ¿no? Más allá del contexto en el que se haya puesto, si hubo abuso o no hubo abuso sexual. En definitiva eso. Es esa la discusión actual, ¿no? Y en el contexto o en el marco en el cual se quiera analizar. ¿Qué dice la mamá? Que bueno, que en realidad la primera cosa que le molestó a esta adolescente fue que la filmaran y que esa filmación se pudiera divulgar en algún otro lugar, algo que había quedado descartado por parte de las jugadoras que fueron parte de ese momento. Y por otro lado explica, ¿no?, cuál es la razón, diríamos, por qué su hija, como las otras jugadoras, están hoy enfrentando una causa de estas características. La escuchamos. Las chicas le iban a hacer la bienvenida a las chicas que no habían jugado nunca a una liga. Hicieron algunos juegos, distintas cosas que se hacen en bienvenidas, y hasta ahí todo bien. Después de esta bienvenida, una de las chicas, que es la presunta víctima, que la familia denuncia esta situación, plantea solamente que le molestó que la filmaran, y porque las chicas filmaron, porque es como un recuerdo de esa situación, y sacaron fotos. Entonces ella pidió que eso le había molestado, entonces les pidió que por favor lo borraran. Las chicas, por supuesto, borraron todo lo que tenían. Mi hija me cuenta que había habido este problema, que ella les había planteado que no querían, porque tenían miedo que lo subieran a las redes, que por supuesto eso no iba a suceder, entonces que ellas habían borrado todo. No es que se sospeche de abuso. Lo que ha sucedido es que se ha sacado de contexto lo que ha sucedido, se le ha dado una connotación sexual a todo lo que se hizo esa tarde, se han exagerado cosas y se han tergiversado. No fue obligatorio, las chicas podían, si querían, podían participar, si no querían, no podían hacer, no lo hacían, podían retirarse en el momento que ellas lo desearan, no estaban obligadas a nada. Hubo muchos juegos, por ejemplo, uno que tenían que caminar en 4 patas y les ponían como no sé qué, como un hueso en la boca, y les decían perrito, perrito, caminá, y a eso también le han dado connotación sexual. Han dicho que estaban desnudas, no es verdad. El que toma la decisión, no sé si avalado por la comisión, pero es el abogado del club, que sigue siendo el mismo hoy, y no entendemos por qué él toma la decisión de hacer una denuncia, porque los padres de esta chica presentan una nota al club solicitando una sanción deportiva. La bienvenida se le hicieron a 6 chicas, una sola es la que denuncia, el resto siguen jugando todas juntas en el club. ¿Han podido hablar con los papás de la presunta víctima y también con esta misma joven? O sea, en el caso de tu hija, ustedes. Hablamos por WhatsApp el día en que la madre nos plantea, cuando finaliza el torneo, la madre en el grupo que teníamos de todos los papás, ella nos hace un planteo, justamente el planteo que hace en el WhatsApp es de
que su hija no se había sentido bien con esto y el problema era la filmación. No entendemos qué ha pasado para que hoy estemos en esta situación sin una sola prueba que acuse a nuestras hijas. Bien, Sofi, uno de los puntos que ella señala entonces es esto no era obligatorio, más allá de que eso no defina nada. Me estoy señalando los ejes de esta conversación que tuvo con nuestro equipo periodístico. Exacto. A ver, no, per se no defina nada, puede definirlo más adelante en la justicia. Digo, no necesariamente lo hace, pero es uno de los ejes que ella señala. Acá ellas accedieron a ir ahí, a esa reunión, a esa novatada, a esa ceremonia. Exacto, es lo que escuchábamos recién. Esto va a ser parte de la discusión que incluso es un caso que ha dividido las aguas en la justicia, ¿no? Teniendo en cuenta algunas consideraciones de las cuales relatábamos recién, que para algunos es parte de esta ceremonia o de este ritual, sí, mientras que para otros en realidad esta joven o esta adolescente ha sentido que sus derechos, sí, han sido vulnerados en cuanto a su integridad sexual. Por eso el archivo y desarchivo. Exactamente. Bueno, ahora queda este planteo porque va a marcar un precedente también, ¿no? Teniendo en cuenta que si estas prácticas son normales, entre comillas, que se realizan, bueno, si ya hay una causa judicial y si esto marcha y llega al puerto que quieren la familia de la denunciante, va a cambiar, por supuesto, la situación. Señala un elemento que no manejábamos tanto, que es el propio club avanzó en su momento. La madre de la denunciante le pide al club que haga algo, una sanción al menos deportiva. Sí. Y ella dice, no entendemos por qué uno de los letrados de Alemán avanzó en hacer una denuncia. Exactamente, claro, es así, entendiendo, ¿no?, lo que la adolescente había manifestado y esta incomodidad de la cual recién hablábamos, ¿no? Pero esa incomodidad, entre comillas, se traduce en esto que yo les decía. La adolescente que acusa acerca de esta situación ha sentido su derecho de integridad sexual vulnerado, ¿no? Sí. Por lo tanto, es una causa que seguramente va a dar mucho más que hablar más adelante de acuerdo a cómo vaya avanzando. La semana que viene entonces tendremos a las otras audiencias para saber si son imputadas el resto de las jugadoras. Gracias, Sofi.